Muy buenas tardes, gracias por estar una vez más con nosotros acá en el Canal 17 en su programa Opiniones. Hoy vamos a hablar de América Latina en general. Nuestro invitado regular para darnos una visión, una proyección del hemisferio, periódicamente es el politólogo Carlos Sánchez Berzaín, también amigo de esta casa y amigo personal. Así que yo quiero que Carlos nos hable de este año electoral. Va a haber 6 o 7 elecciones en el hemisferio americano, incluido Estados Unidos, en el 2024, pero antes de hablar de las elecciones del hemisferio, le pido a Carlos que me dé una breve visión de lo que está pasando en Bolivia. Bueno, en Bolivia está pasando, gracias Pedro. El tema es que para mirar cualquier país de las Américas hay que mirar el contexto del siglo XXI. Y el contexto del siglo XXI en las Américas está marcado por la expansión de las dictaduras. Había solo una dictadura el año 1999, Cuba, y llegaron a ser hasta 5. Cuba O sea se que nos hemos expandió. depreciado con el tiempo. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Gracias a Lenín Moreno recupera el Ecuador su democracia. Y hoy día tenemos 4 dictaduras, 4 gobiernos paradictatoriales, que son los gobiernos en democracia, pero cuyos gobernantes están al servicio de las dictaduras. Las dictaduras son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Los gobiernos paradictatoriales son México con López Obrador, Brasil con Lula, Colombia con Petro y Chile con Boric. Han perdido la Argentina de Fernández Kirchner con el triunfo de Milei. Y el resto son países democráticos, con diferentes niveles de fuerza democrática y de crisis en algunos casos, y el eje de confrontación en las Américas, que se ha vuelto mundial, es el de las dictaduras contra las democracias. ¿Por qué razón? Porque el mundo del siglo XXI, Pedro, es un mundo que tiene características determinadas. Es un mundo capitalista, eso no está en discusión. Es un mundo globalizado, no se puede Con o sin dictadura, evitar. esas son las condiciones. Y tercero, es un mundo con revolución tecnológica. Entonces, no estamos discutiendo qué es el mundo. Estamos discutiendo cómo se va a administrar y gobernar un país en ese mundo capitalista, globalizado y en revolución tecnológica e informática. Y en ese sentido solo hay 2 opciones. La opción que prioriza el respeto a la libertad, a los derechos humanos, al emprendimiento, a la propiedad privada, a la vigencia de la ley, la elección de gobernantes que rindan cuentas, el pueblo como soberano, que se llama democracia. Y en la otra mano, la gente que concentra el poder y violando la libertad y los derechos humanos, se arroga indefinidamente el ejercicio del gobierno, que son las dictaduras. Dictadura en Cuba 65 años, dictadura en Venezuela 25 años, dictadura en Bolivia 20 años, dictadura en Nicaragua con 2 periodos, el último desde el 2007, el anterior el castrochavismo sandinista. Entonces, en ese eje de confrontación, ¿dónde está Bolivia? En el grupo de las dictaduras y los narcoestados que llevan sus países a la miseria, que violan los derechos humanos, que tienen presos políticos y que son colonia de la dictadura cubana, que ha expandido su metodología y que además obtiene recursos económicos y respaldo político de esos territorios. ¿Tú consideras que la dictadura cubana mantiene el control de esos feudos, de esas... Pero no es una cuestión de considerar, hay que mirar la realidad objetiva. Un acto del año pasado, van a Cuba en el avión presidencial el jefe del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, y Evo Morales, el dictador en ejercicio. Supuestamente los 2 están peleados, pero se suben al mismo avión y van para Cuba. Y en Cuba se dice que los han llamado para tratar de amigarlos, de que se abuenen. Pero a las resultas de eso, lo que pasa es que la semana siguiente Bolivia le concede el control del litio boliviano a Rusia y a China. Y acto seguido mandan al ministro de Defensa de la dictadura boliviana a Irán para firmar un convenio donde se hace pública el sometimiento y la entrega del territorio boliviano al gobierno terrorista teocrático de la dictadura de Irán. O sea, van a recibir instrucciones. En Bolivia es un narcoestado. La que Habana además, sigue siendo una casa matriz. pero para todos, para Venezuela, para
Bolivia, para ¿Tú crees que La Nicaragua. Habana es también la que marca la pauta en las relaciones con China, Irán y Rusia? La Habana es el negociador principal que entrega sus colonias, que administra aquello, porque antes del viaje de Arce Catacora y de Evo Morales a Cuba, ¿quiénes estuvieron en La Habana? Estuvo primero el canciller ruso y después el presidente de Irán. Y a los pocos días llaman a sus muchachos y les dicen lo que hay que hacer. O sea, no es una coincidencia. El canciller ruso fue por Brasil, después por Caracas, después por Nicaragua y después a La Habana. Y después el que se hace llamar presidente de la dictadura de Irán, el ayatollah, fue a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. No necesitan ir a Bolivia porque la altura seguramente los asusta, pero como es una colonia menor, llaman a los dictadores que detentan el poder a nombre de la casa matriz y les dicen lo que hay que hacer. O sea, son hechos, no son suposiciones. Yo no hago análisis en base a suposiciones o a buenas intenciones. Es el reconocimiento de la realidad objetiva. Y la realidad objetiva te muestra que hoy día esas 4 dictaduras del bloque del socialismo del siglo XXI o castrochavismo se están cayendo. Y se están cayendo porque han llevado a la miseria a sus países. Cuba, una miseria total, una miseria de hambre, de que la gente escapa, no solamente por miedo, por terrorismo de Estado, sino porque no tienen que comer. Venezuela en la misma, Bolivia y Nicaragua en un avance de la crisis donde no hay dólares, donde ya no hay comercio y donde no van a tardar en darle alcance a Cuba y Venezuela. No tienen, han liquidado los países con miseria, no tienen discurso, se les ha terminado la narrativa. ¿Quién cree en la revolución cubana? Es una mala broma hoy día la revolución cubana. Siempre fue una mala broma. Bueno, pero ahora ya nadie les cree. Ahora es una peor broma. Antes les creían. Ahora es un peor broma. ¿Quién se cree en la revolución bolivariana? Carlos, es crimen organizado. Tú que tienes experiencia de gobierno, has descrito 4 despotismos, 4 es uno solo, terribles. es un consorcio delictivo transnacional pero consorcio, dirigido por Cuba. O sea, has descrito un cáncer con sus respectivas metástasis. Pero, ¿por qué estas personas que ansían tanto perpetuarse en el poder y en cierta medida hasta ahora lo han logrado, son tan ineficientes en la gestión? A ver, ellos se tienen que perpetuar indefinidamente en el poder porque como son crimen organizado, el día que pierden el poder les espera la cárcel o algo peor, y lo saben. Entonces, para perpetuarse en el poder, manejan una serie de dinámicas que van aplicando en el tiempo. La dictadura cubana nunca hubiera sobrevivido si no hubiera sido en la primera etapa de la Guerra Fría, donde se alinea con la Unión Soviética y pasa a ser no solo un satélite, sino un parásito de la Unión Soviética. Y pasa a ser el centro de operación en las Américas para generar los focos calientes de esa Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y los focos calientes son guerrillas, son invasiones, guerrilla urbana, son los ejércitos de liberación nacional, las FARC, y después narcotráfico. La segunda etapa de sobrevivencia de esa dictadura, cuando cae el muro de Berlín y cuando desaparece la Unión Soviética, 90-91, crean en el Brasil con Lula, a costa de los trabajadores brasileros y del Partido de los Trabajadores, el Foro de Sao Paulo, para sostener la dictadura cubana mediante la multiplicación de ejes de confrontación. Como la confrontación capitalismo-comunismo había terminado con el triunfo del capitalismo, entonces empiezan a multiplicar las confrontaciones y hablar de racismo, hablar de regionalismo, hablar de sexismo, hablar de diferentes temas, dependiendo del país, se crean el indigenismo para exacerbar las democracias y seguir teniendo vigencia. Ya no son comunistas. Unos años más tarde se declararían, ya no es la lucha de clases, se declararían socialistas. Ya no es la lucha de clases, ahora es la lucha de generación, la lucha de sexo, la lucha de raza, la lucha de indígenas, la lucha de los pueblos originarios. O sea, cambian la narrativa. Sobreviven y el periodo especial estaba consumiendo a Cuba hasta el 99 y llega Chávez. Yo no sé, los comunistas deben creer en Dios porque eso fue un milagro, estaban totalmente agotados y llega Chávez y les entrega petróleo, les entrega dinero, después les entrega Venezuela entera y hacen que el siglo XXI nazca con esa conspiración del dinero de Chávez, declarado bolivariano, asociado con los 2 más grandes aparatos antidemocráticos de la región,
la dictadura castrista, que tiene el saber hacer criminal, y Lula con el Foro de Sao Paulo. Y lo primero que hacen es empezar en el siglo XXI derrocamientos. Cae de la Rúa en la Argentina, el primero que cae es el presidente que hizo la dolarización en el Ecuador, Yamil Mahuad. Después cae de la Rúa, después derrocan a Sánchez Lozada en Bolivia, después derrocan a Gutiérrez en el Ecuador, después derrocan al secretario general fue un proceso de desestabilización Mientras generalizado. tanto, hacen llegar a la presidencia del Brasil a Lula. Muchísimo dinero, nunca antes, ni en los tiempos de la Unión Soviética, Cuba había tenido tal cantidad de dinero disponible para influir, al punto en que forman el Petrocaribe con petróleo venezolano y controlan todos los votos del Caribe y toman la OEA, la Organización de Estados Americanos, y ponen a Insulza en la OEA por 10 años, en que se desconoce la Carta Democrática Interamericana y por el contrario se hacen crecer las dictaduras. Por eso sobrevive Cuba y ahora está agotando esa etapa porque ya liquidó a Venezuela. Entonces, en vez de tener, Venezuela era el país más rico de América Latina. En vez de que ascienda la dictadura cubana y el pueblo cubano a un nivel de riqueza o de prosperidad como el que tenía Venezuela. Con lo que han robado era para que en Cuba hubiera abundancia de todo. Sí, pero han liquidado a Venezuela y la han puesto a disputar el primer puesto de miseria junto con Cuba. Entonces, ¿por qué sobrevive Cuba? Sobrevive por estos hechos históricos, pero además porque hay una complicidad de la gente que no cumple sus obligaciones jurídicas internacionales. La existencia de una dictadura... O sea, los estados democráticos... Sí, los líderes democráticos y los estados democráticos, porque la existencia de una dictadura, sobre todo a partir del año 2001, en que se proclama y se firma como obligación la Carta Democrática Interamericana, la existencia de una dictadura es una anomalía, es un hecho criminoso. El sistema está hecho para que no existan dictaduras y para que si hay dictaduras se pase lo más rápidamente posible a la recuperación de la democracia. Y eso no ha sucedido porque hay gobiernos paradictatoriales, gobiernos que en países democráticos llegan a la presidencia con el dinero de las dictaduras, con el dinero financiado por esos narcoestados. Entonces tienes a López Obrador que dice abrazos y no balazos, y que condecora al dictador cubano, condecora al dictador venezolano, le compra piedras a Cuba, contrata médicos esclavos, y es obviamente un cómplice de la dictadura cubana. Tienes a Lula, que llega saliendo de la cárcel con maniobras judiciales non santas y obviamente de manipulación, llega de nuevo al poder y se pone absolutamente al servicio de Cuba. O tienes un gobierno como el de Petro, que está tratando de destrozar Colombia para nuevamente darle un salvavidas a Cuba en una negociación con el con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es uno de los brazos ejecutores antiguos del castrismo para la desestabilización de la democracia y el crimen organizado, productor de dinero con crímenes como el secuestro y el narcotráfico. Entonces, por eso sobrevive Cuba. Y además se expande en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, y la lucha de los pueblos, que es una lucha muy consistente. Después del 11 de julio en Cuba, el pueblo cubano no ha dejado de luchar. Hay un informe de enero de este año, 320 acciones represivas de Cuba a expresiones populares de reclamo por comida, por libertad, porque hay hambre. Tienen presos políticos en Cuba cerca de 1.300. Hay cerca de 1.300 prisioneros políticos y a mí sí, lo que me llama la atención siempre en ese aspecto, Carlos, es la juventud de los que están encarcelados. Son hombres y mujeres que nacieron después que Castro llegó al poder, después de una campaña constante de adoctrinamiento de parte de la dictadura en escuelas, en todos los lugares. Y sin embargo, y es curioso, la mayor parte de los presos políticos en Cuba nacieron después de la dictadura. Es que es de nuevo la realidad objetiva. Tú puedes nacer en una dictadura como la cubana, te adoctrinan, te dicen que este es el sistema, el Estado, no sé qué, y después no tienes cómo seguir estudiando. Si has estudiado no tienes cómo trabajar, si trabajas no te pagan, no tienes cómo comer, y si te dan trabajo te emplean como esclavo, ganas $5.000 en el exterior, te quitan tu pasaporte, te entregan 300 y toman de rehén a tu familia. Entonces, ¿qué vas a creer? Te tienes que liberar. Entonces esa gente se levanta por las necesidades más mínimas del ser humano
que son la alimentación, la vestimenta, la educación, la protección de la familia, la libertad, y son los más de 1.300 presos políticos. En Venezuela hay cerca de 300, en Bolivia hay 310, en Nicaragua, después de que han hecho liberaciones en 2 tandas, primero 222 y después más de 100, ya tienen 100 de nuevo porque practican algo que ya tiene nombre. Se llama la puerta giratoria de los presos políticos del castrochavismo, que es, como los presos políticos son un capital de intercambio con el mundo libre, con las democracias, el capital de las dictaduras, ¿cuál es? De estas dictaduras castrochavistas, de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Primero, el terrorismo de Estado. Crímenes para aterrorizar a la gente. Segundo, el terrorismo internacional y la amenaza diplomática. Conspiran. Las embajadas cubanas son centros de sedición y conspiración para desestabilizar los gobiernos democráticos. Tercero, los presos políticos. Toman presos políticos. Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que no vayan a Venezuela, que no vayan a Nicaragua, y están desrecomendados de ir a Cuba. ¿Por qué? Porque los apresan con cualquier motivo y después Estados Unidos tiene que intercambiarlos o tiene que liberarlos. Esas son, y lo digo su yo, capital. Lo digo yo, no lo dices tú. Esas son las situaciones en las que los gobiernos dictatoriales chantajean siempre a Estados Unidos. Se llama crimen. El chantaje se llama extorsión. Yo sé que es una extorsión y es un crimen, es crimen internacional. Pero lo chantajean y responden a ese chantaje. Ahora mismo, el gobierno de Estados Unidos le entregó, y repito, lo digo yo, no lo estás diciendo tú, el gobierno de Estados Unidos le entregó a Venezuela a Alex Satt. Supuestamente Venezuela iba a liberar a un número de personas, no las liberó a todas. Hay 2 que han sido condenadas en el día de ayer a prisión. Bueno, esos hechos, Pedro, demuestran que el capital de las dictaduras que son crimen organizado tuyo, son los presos. Pero déjeme políticos. terminar la idea, te lo ruego. Esos hechos lo que demuestran es lo reiterado, las numerosas veces que funcionarios estadounidenses, enceguecidos por resolver los diferendos con Cuba, con Venezuela y otros países similares, hacen concesiones sin justificación alguna. Eso fue lo que vimos cuando Barack Obama restableció relaciones con Cuba. Y es lo que estamos apreciando ahora en Venezuela. Bueno, después de toda esa experiencia y 65 años de dictadura cubana, hay una sola conclusión que hay que decirla. La única manera de cesar las amenazas criminales, la peligrosidad, la amenaza a la seguridad nacional, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países de las Américas y del mundo, porque Cuba está dando personal de mercenarios del pueblo cubano a Rusia para la invasión de Ucrania. Es un caso horrendo. Ok, entonces amenazan a todo el mundo. La única manera de tratar con una dictadura es acabar con ella, hay que cesarla. Y para cesar las dictaduras, hoy en día en el siglo XXI no es necesario disparar un tiro, no es necesario una invasión, no es nada de eso. Tienes que establecer un mecanismo serio de sanciones inhabilitantes. Y hacerlas cumplir. No, y cumplirlas rápidamente para inhabilitar a la dictadura y obligarla a que entregue el poder. No este discurso que todavía le sirve a la dictadura cubana del famoso bloqueo, del famoso... Del embargo, que es más que su gruyer. Que no es un embargo, ¿no? Porque el principal proveedor de pollo, de servicios, de alimentos en general, es Estados Unidos. Estados Unidos. La única diferencia es que le tienen que pagar al contado. En todo caso, para eso vamos al tema con el que empezaste. Esta es la situación de las Américas, esta es la situación de las dictaduras. Lo que hay que hacer con las dictaduras es terminar con ellas, dialogando, estableciendo plazos, pero con mecanismos específicos. Yo no conozco una agenda de los países de las Américas que digan esta es la agenda de la transición de la dictadura a la democracia en Cuba. No hay. Hay una falsa agenda de transición de la dictadura a la democracia en Venezuela con un proceso electoral y unos acuerdos de Barbados que no se están cumpliendo. Ojalá se cumplan. Y una agenda falsa, Carlos, no hay agenda a la cual desgraciadamente se están prestando algunos sectores de la mal llamada oposición venezolana. Bueno, es oposición funcional. No hay agenda respecto a Nicaragua, que ha hecho un fraude horroroso y ha cometido crímenes para continuar detentando el poder. Y no hay agenda respecto al narcoestado de Bolivia. Entonces, la agenda general de las democracias, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, tiene que ser la de una transición rápida para terminar con las dictaduras. Dicho eso,
tenemos que analizar el tema de las elecciones de este año, donde ya ha habido una, la de El Salvador, donde ha ganado Bukele, pero quedan 6. Las elecciones que vienen son República Dominicana, México, Panamá, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Y ahí tenemos 5 elecciones en democracia y una en dictadura. La elección en dictadura es la de Venezuela, que es una elección imposible porque ya ha empezado la dictadura de Venezuela con lo mismo que hacen todas las dictaduras. Lo acaba de hacer inhabilitando los candidatos Putin, que se lo ponen. lo acaba de hacer Putin en Rusia. Cualquier candidato que les puede ganar lo inhabilitan. Y hay en Venezuela un solo candidato de oposición, porque el año pasado hubo una elección, y esa se llama María Corina Machado, que al ganar con el 92,5% esa elección, mira el porcentaje, derrotó no solo a la dictadura, sino a la oposición funcional, porque liquidó a la oposición funcional. Quiero recordarte que oposición funcional, que es un concepto que ha aportado al estudio de estos fenómenos, es aquella oposición que se ejerce en complicidad para sostener a la dictadura. Es una oposición de mentira, es una oposición que simula ser oposición, que no tiene ninguna intención de tomar el poder, sino de sostener en base a corrupción y a miedo a la dictadura a la que está sirviendo. Por eso son opositores funcionales, y los hay en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. No sé si en Cuba. En Cuba también los hay, los ha habido. Lo que pasa es que en Cuba, como régimen totalitario al fin, no permite las expresiones políticas. No los necesitan en Cuba. No los necesitan abiertamente. Bueno. Y no lo permiten en consecuencia, como hacen en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Ahora, de estas elecciones, elección importante, Perdón. todas son importantes. En Dominicana, al parecer, se va a reelegir el actual presidente, que ha hecho una gestión que le da popularidad. En Panamá hay crisis porque el candidato que iba a ser más votado ha sido, por temas de corrupción, impedido de candidatear por la Corte Suprema de Panamá y se ha asilado en la Embajada de Nicaragua. En Nicaragua son incomprensibles. No, Martinelli. es una forma de confesar los crímenes de los que lo acusaban, porque uno no puede, siendo un demócrata, asilarse Buscar en la embajada de refugio en una una dictadura. Entonces, eso es Lo de muy Martinelli grave. es incomprensible. Muy grave para su imagen, porque... Pero recuerda que eso lo hicieron 2 presidentes salvadoreños con anterioridad. Bueno, que igual. también se decían democráticos. Igual. Fueron unos corruptos, al menos de tal manera lo acusan, Bueno. y buscaron refugio en Nicaragua. Ok, entonces viene la elección de México, que es una elección muy importante, en la que parece que López Obrador va a poner el dedo para que gane una de las 2 señoras, la que él ha señalado. Pero nadie va a ser igual que López Obrador en su vinculación con el narcotráfico y en su servicio a las dictaduras. Yo creo que por más que gane la candidata oficialista en México, lo que vamos a ver en México es un cambio en base a la consistencia democrática de ese país. Venezuela está por verse, en el Uruguay hay una disputa muy importante. El presidente actual, que ha hecho una buena gestión, Lacalle, no puede reelegirse. Y después viene Venezuela, que ya hemos dicho que tiene este ámbito de crisis y de ser especial porque es una elección en dictadura, y terminamos con Estados Unidos. ¿Qué es lo importante para los latinoamericanos en Estados Unidos? No importa que gane uno o el otro, es importante que Estados Unidos vuelva a tener una política exterior de Estado con las Américas, que la tuvo del año 94 al año 2002 más o menos. O sea, Sí. que tenga una política en base a sus intereses, pero fundada también en sus Yo principios creo y que valores. más que una falta de política, ha sido una desatención total de Estados Unidos hacia América Latina en los últimos 20 años. No, se necesita una política que no sea partidista, porque lo que ha venido pasando en este siglo, básicamente, en los últimos 20 años, es que la política respecto a América Latina cambia cuando cambia el presidente o cuando cambia el partido. Unos más, otros menos, y eso genera, primero, Tú reclamas una política de Estado. una desconfianza general en los aliados de Estados Unidos en América Latina. Yo no creo que Estados Unidos tiene aliados por esa razón hoy día. Hay que volver a dar confianza. Carlos, te voy a robar un par de minutos. No, del ya está, programa. yo ya acabé. Acabaste. Gracias. Porque Con quiero eso. invitar a nuestro público al primer Congreso de la Memoria Cubana contra el Totalitarismo. Se va a celebrar en la Biblioteca Pública de Hialeah, la John Fitzgerald Kennedy, que está en la 190 West
49 calles, el sábado 24 de febrero. Para los cubanos, el mismo día del grito de Baile. 129 años del grito de Baile del 24 de febrero de 1895. Están todos invitados, cubanos y no cubanos, a este magno evento donde vamos a estudiar a fondo el legado del régimen totalitario a la nación cubana. Un legado, como todos bien conocemos, un legado trágico. Es un evento importante, están todos invitados y Carlos, fantástico. te esperamos allí. Yo solo tengo una recomendación. Venga. Ustedes, todos estos grupos de luchadores tan valientes y tan inteligentes que soportan 65 años de tiranía. Bueno, y tan aguantones también. No pase yo creo que deberían tener una sola agenda, la transición de la dictadura a la democracia en Cuba y hacerla una agenda mundial, porque no existe. Mira, hay una agenda en Venezuela, pero en Cuba la gente está trabajando para que el pueblo no muera de hambre y eso es sostener la dictadura. Hay que hacer una agenda para terminar con la dictadura, pero para terminarla en términos del siglo XXI, que no quiere decir una lucha armada, que no quiere decir una invasión en Bahía de Cochinos, no, quiere decir acabar con la dictadura porque es crimen organizado transnacional y porque hay leyes de alcance mundial, como la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, Carlos, que puede llevar a estos tipos al final. Te respondo, porque si de algo conozco yo un poco, es de mi país. Te respondo. Mientras que los políticos latinoamericanos, muchos de ellos, no todos, han sido solidarios con el caso de Venezuela, la inmensa mayoría de esos políticos apenas mencionan a Cuba. Tú eres uno de los políticos latinoamericanos, uno de los poquísimos, tú, Alexis Ortiz, 3 o 4 más, que siempre han estado pendientes de la situación cubana. Pero la mayor parte de los políticos latinoamericanos, de los intelectuales, de los creadores, han pasado por alto lo que pasa en Cuba por 65 años. Perdóname. Sí. Y el pueblo cubano, desgraciadamente, no tiene la información, el acceso, me refiero al pueblo cubano de la isla, que es el principal protagonista, no tiene los espacios suficientes para poder lograr el cambio, desgraciadamente. Bueno, te quiero dar una buena noticia. Venga. Con la expansión del castrismo convertido en castrochavismo en el siglo XXI, los pueblos han empezado a detestar a la dictadura cubana, está en su agenda. Eso es muy importante. Los gobiernos saben que es su enemigo. Pregúntale a los presidentes del Ecuador, a los del Perú, al actual presidente de la Argentina, al del Uruguay, al del Paraguay. Tienen más aliados de los que ustedes creen. Pero lo que hay que hacer es plantear la agenda de terminar la dictadura cubana. Es el único tema que hay que discutir. Bienvenidos los aliados, Carlos. Okay. Bienvenidos los aliados. Tomen iniciativa. Vamos a tomar las iniciativas. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y gracias también a Carlos Sánchez Berzaín. Y tengamos siempre presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta la próxima semana y gracias.